Cordial saludo, profesor Daniel Francisco Vélez, compañeras y compañeros. Mi nombre es Aida Noelia Vargas Viracachá y yo estaré desarrollando la reseña del capítulo 3 y 4 del documental El siglo del yo, realizado por Mundo Equilibrio. El capítulo 3 tiene un título que dice: hay un policía dentro de nuestras cabezas que debe ser destruido. En el capítulo 1 y 2 se tiene en cuenta que existía una manipulación de las masas por la clase dominante, y esto se realizó en épocas de democracia. Y las personas que tuvieron gran influencia fueron el señor Edward Bernays y la señora Anna Freud. También existía una teoría de la liberación, no había sido desarrollada, pero ya existía, y consiste en alimentar los deseos. El yo interior no debe ser reprimido y controlado, no se reprimen recuerdos ni sentimientos y se debe liberar la libido. Eso genera seres aislados, individuos insaciables, susceptibles a manipulación y vulnerables. Son seres insaciables, aislados. La persona que desarrolló esta teoría fue el señor Wilhelm Reich, quien consideraba que era necesario expresar abiertamente los sentimientos. Él decía que las fuerzas inconscientes eran buenas y que la represión social distorsiona esas fuerzas internas, generando personas peligrosas. Por eso, él decía que era necesario expresarse y liberar la libido. Ya en los años 60, la sociedad inconforme con las corporaciones y también con el Estado, porque se sentían manipulados y se sentían que estaban siendo usados, entonces empiezan a tener en cuenta las teorías del señor Reich, y el psicoanálisis de Freud entra en declive. Las personas que desarrollaron o iniciaron esta protesta hacia el Estado y hacia las corporaciones fue el movimiento estudiantil. Ellos decían que el consumismo se encarga de producir dinero y que era un medio para mantener dóciles a las sociedades. Ellos también decían que eso era un lavado de cerebro y se negaron a continuar en esa forma de vida. El señor Herbert Marcuse fue la persona que guió al movimiento estudiantil contra la teoría de Freud de reprimir los sentimientos. Este movimiento estudiantil se dirigió contra el Estado y las corporaciones de manera violenta, haciendo atentados hacia las corporaciones, y eso generó una época de represión violenta. Sin embargo, la idea de eliminar el control implantado se mantuvo y cambiaron de estrategia. Ellos empezaron a pensar que era mejor hacer un cambio individual, y que cambiando las personas irían a generar un cambio social y político. Ahí entra la teoría de la liberación del señor Reich, quien dice que es necesario expresar abiertamente los sentimientos. Como era una época donde todo era reprimido, entonces empiezan a abrir centros de enseñanza para que las personas aprendan a expresar sus sentimientos, y eso les genera autonomía. Esa autoexploración genera una cultura alternativa basada en el desarrollo individual, y eso también genera individuos con libre expresión, que tuvo influencia en el consumo. Las corporaciones
para tener en cuenta ese consumo de aquellos seres individuales que querían expresarse, empiezan a utilizar las técnicas de los sentimientos y deseos para identificarlos, y surge la clasificación de los valores y estilos de vida de los individuos. Entonces ya los individuos son clasificados por sus motivaciones y son los inicios del marketing de estilo de vida. La clasificación de los grupos de valores, así como identificaron los productos de mayor venta en el mercado, también lograron identificar la manera para ganar en la política. Uno de estos casos es el caso del señor Reagan. Él se presentó con un programa basado en el nuevo individualismo. La gente tomaría sus decisiones sobre sí misma y ya no sería el gobierno. El mensaje de libertad individual llamó la atención a aquellos individuos que estaban clasificados en los grupos de valores por sus motivaciones, y eso fue lo que determinó el triunfo en las elecciones. También se empieza a desarrollar en esta época la industria de la investigación psicológica del mercado. Se usan las técnicas de grupos de opinión para conocer los sentimientos de los grupos de estilos de vida. Y empiezan a usar el eslogan: tú puedes ser lo que tú quieres ser. Todo esto llevó a que los individuos fueran más dependientes de las corporaciones. La prioridad era satisfacer los sentimientos y los deseos de los individuos. Las técnicas para leer los deseos de los individuos y luego satisfacerlos con productos condujo a un nuevo método de control de masas en épocas de democracia. La gente se sentía o más feliz, o más bonita, o más inteligente si tenía un producto, si conseguía un bien y servicio. Era un nuevo método de control de masas. El capítulo 4 titula 8 personas brindando. Se desarrolla una sociedad donde la prioridad es satisfacer los deseos y sentimientos de los consumidores mediante el uso de las técnicas de grupos de opinión. El desarrollo de las técnicas de los grupos de opinión tuvo mayor impulso en los Estados Unidos que en el Reino Unido, porque estas técnicas desafiaban el orden establecido, al ir a preguntarle a las personas qué era lo que ellas querían. Sin embargo, en Gran Bretaña, hacia los años 70, se dio una crisis económica y fue la industria británica la que consideró las técnicas de interpretar sentimientos y deseos a los consumidores para empezar luego a satisfacerles y tener las ventas y lograr salir de la crisis económica. Y esto se hizo. También en el Reino Unido surge una política que considera que las personas pueden expresarse y que ya no son controlados por el Estado, y que el individuo es el centro de la sociedad. La señora Thatcher estableció la filosofía, o se basó en la filosofía de economía de libre mercado, donde el individuo tiene derecho a trabajar como desee, a gastar el dinero que desee, a ser dueño de sus propiedades, y pues en consecuencia obtuvo sus elecciones, obtuvo el triunfo en sus elecciones. La sociedad satisface sus necesidades y derechos mediante el libre mercado, y ya no es el Estado quien satisface las necesidades. Las empresas de publicidad británicas empezaron a interpretar los deseos de los consumidores para darle a las personas lo que ellos querían. Se reclasifican las personas por las empresas, ya no es por clase social, sino por las necesidades internas de los individuos. Usan la publicidad indirecta en las páginas editoriales de los periódicos con celebridades, y surge una nueva cultura de mercado.
Cuando las personas votaron en el por el Partido Conservador en 1979, muchos votaron por primera vez conservador, pero ya habían votado por otros partidos. Ahí fue donde se reveló que existía un nuevo individualismo, que ya no se veía por clases sociales, sino por la forma de expresión de las personas. La señora Thatcher, las empresas y los medios de comunicación ubicaron los deseos del individuo como centro de la sociedad. Sin embargo, los políticos de izquierda de Estados Unidos y del Reino Unido seguían arraigados a sus ideas antiguas y pues ellos no, de la fuerza colectiva, y ellos no ganaban. Entonces hicieron un giro, empezaron a considerar las técnicas de interpretar las necesidades de los individuos para recobrar el poder, y efectivamente lo lograron. En 1992 el señor Bill Clinton utilizó los grupos de opinión y obtuvo las elecciones. En 1996 el señor Bill Clinton, el equipo, realizó las técnicas de grupos de estilos de vida y obtuvieron el triunfo en las elecciones. Igual el señor Tony Blair en 1994 utilizaron las técnicas de grupos para identificar los sentimientos y obtuvo el triunfo en las elecciones. De esta manera se genera una nueva forma de democracia. El consumismo le da la ilusión a la gente que está al mando. La nueva forma de política abrió la posibilidad del individuo a expresarse. Los individuos eran consumidores que a cambio de pago de impuestos podían exigir en salud, educación, etcétera. Y este nuevo modelo de democracia, una democracia del consumidor. Gracias.